Última llamada con Emiliano Villalba, editor y activista de moda. Bienvenidos a otro episodio de Última Llamada. Ya sé que todos los episodios digo que nuestros invitados son los más especiales y los más hermosos, pero hoy verdaderamente tenemos un invitado que yo quiero mucho y que he aprendido mucho de él. Entonces estoy muy feliz de tenerlo hoy aquí. Gracias, Emi, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Mafer. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas Ay, gracias. qué emoción. Yo, como lo dije, he aprendido muchísimo de ti porque tanto de tu trabajo, individual, como nuestras colaboraciones con Lovit y todo, siempre aprendo mucho porque es un tema que creo que todavía se tiene que hablar más de lo que se está hablando. Claro. Entonces, bueno, hoy quisiera platicar contigo un poquito, además de tu historia y tu trayectoria y todo lo que has hecho en la industria de la indumentaria textil, pues un poco de qué es lo que está pasando en México, cuál es la diferencia entre apropiación cultural y apreciación cultural, cómo podemos mejorar nuestros hábitos de consumo para evitar estas situaciones pues de abuso social, creo que podemos decirlo así. Entonces, si quieres, empezamos platicando un poquito de quién eres tú, qué haces, cómo llegaste a este mundo. Cuéntanos. Bueno, hola, yo soy Emiliano Villalba, soy periodista, investigador, podcastero de moda y llegué justo al trabajo artesanal o a toda este universo y cosmos del universo textil artesanal gracias a una organización no gubernamental que se llama Enjoy Impacto. Su fundadora, Adriana Guerrevere, fue quien de alguna manera platicando y demás, me llamó justo para estar involucrado en un movimiento social en redes sociales que se llama Viernes Tradicional. Y fue a través de ahí donde aprendí muchísimo y donde generé pues esta conciencia, ¿no? Que no mucha gente la tiene o que más que no la tiene, pues no está de alguna manera despierta o desarrollada esa conciencia. Entonces, pues con Viernes Tradicional estuve trabajando casi 3 años, 2 años y tantos, y de ahí pues es algo que me apasiona, siempre me ha apasionado porque mis papás son antropólogos. Entonces, toda mi vida he estado como involucrado con la parte de la sostenibilidad social, responsabilidad social, conciencia social, etcétera. Mi papá, pues, estuvo mucho trabajando en el INEA y desarrolló muchos proyectos de educación indígena. Fue uno de los precursores precisamente en el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, de programas de alfabetización a nivel nacional, sobre todo en la región sur, que es donde hay más analfabetismo. Y mi mamá, pues, es etnóloga y ella estuvo trabajando muchísimo con la selva lacandona, entonces estuvo viviendo allá, trabajando con los lacandones y etcétera, y ya después pues se dedicó justamente a la crianza mía y de mi hermana. Entonces, o sea, tú desde chiquito estás involucrado en temas sociales. Sí, desde pequeño, sí. De hecho, pues siempre mi mamá y mi papá fueron como muy conscientes de toda la parte del respeto, ¿no? Del respeto a las comunidades, de darles su lugar, ¿no? Y de, pues, brindarles esta forma o brindarnos a mí y a mi hermana, pues, esta parte de vernos horizontalmente, ¿no? Siempre horizontalmente y con una visión superhumana. Ok, súper. Y cuando empezaste tu carrera de periodismo o a ejercer como periodista de moda, siempre ese fue tu enfoque, como el tema de justicia social, de explorar esta relación o no. Fíjate que no. Realmente lo que yo empecé fue justo cubriendo temas de cultura. Mm. Eh, yo no sabía que había una especialización en periodismo de moda. Es más, yo no sabía que existía el periodismo de moda. Siempre me agradó la fotografía y toda la parte artística, ¿Eres ¿no? fotógrafo? No, Ay, yo no pero sabía eso.
me llamaba mucho la atención, ¿no? Ujú. Fue gracias también a mi mamá que me dio varios libros de una autora que es como digamos, mi inspiración, que es Susan Sontag, y ella fue quien me adentró al mundo de la fotografía y el poder de las imágenes y el poder justamente de los discursos que hay detrás de cada imagen. Ujú. Entonces, eh, yo quería estudiar fotografía, pero en la UNAM no había encontrado, pues, algo que me gustara y si me gustaba, estaba súper lejos en la Facultad de Diseño en Xochimilco y yo Ujú. vivía en el Estado de México. Ujú. Entonces, no era una opción para mí, pues, estudiar eso. Pude encontrar la parte de comunicación y así fue cuando entré. Sin Okey. embargo, ya en mis últimos años, me descubrí justo que me gustaba mucho escribir. Desde el CCH, me gustaba muchísimo escribir. Ujú. Y fue cuando en la universidad, ya en los últimos años, empecé a colaborar con un medio que hicimos unos compañeros, compañeras y yo, que se llamaba Ipso Facto, y empecé a reseñar libros en el Fanzine, que es una revista viejísima. Ujú. Entonces, ahí fue cuando empecé a reseñar libros, sobre todo de cultura, y un día me encontré con un libro de moda, ¿no? Que se llamaba Moda, Comunicación en Comunicación, porque, bueno, es una larga historia, pero en resumidas cuentas, mi mejor amigo Edre y yo teníamos justo este gusto por la moda desde las marcas del fast fashion, ¿no? Ujú. Era nuestro primer contacto y dijimos, no, pues nos encanta todo esto y fue como justo ahí me empecé a meter. Okey. Y ya después, pues durante mi carrera, los primeros años de mi carrera fueron pues estos acercamientos con la moda, ¿sabes? O sea, de lo banal, lo superficial, las perdón, toda la parte Tendencias. de tendencias y Ujú. cosas sociales y demás. Y ya después fue cuando conocí a Adriana y ella fue quien me ayudó muchísimo a darle esta visión. Ella y la organización, mis Ujú. compañeras, ¿no? También. Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues entró también una espinita en el que me llama mucho la atención brindar justamente esta visión, ¿no? De conciencia hacia los públicos y las audiencias. Ujú. Y de hecho, pues de eso se trata mi profesión, ¿no? El periodismo de moda o el periodismo especializado. Ujú. Yo estaba un poco nerviosa de platicar contigo, no porque fueras tú, porque te quiero mucho, pero, o sea, porque creo que hay términos y como que yo siempre le he tenido un poquito de miedo o me preocupo por decir la cosa correcta o no Mm, decir algo mal y así. Entonces voy a tirar todo eso que hablamos antes de la entrevista y voy a hacerte las preguntas genuinas que yo tengo, porque creo claro. que es mucha gente, si yo las tengo, probablemente más personas las tengan. Entonces, quiero entender la diferencia entre una comunidad originaria y una comunidad artesanal. O sea, cuando dices esos dos términos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las comunidades originarias son estas comunidades que se autoescriben como personas indígenas que están justamente viviendo en un contexto generalmente rural, pero también hay comunidades que existen dentro de las ciudades, ¿no? Sin embargo, toda esta parte de las comunidades originarias viene con una herencia ancestral y una herencia justamente de años de tradiciones y años justo de pues, prácticas y de identidad, ¿no? Obviamente yo no soy experto, entonces tampoco es como que tenga la definición de una comunidad originaria, pero básicamente, en resumidas cuentas, puede ir hacia allá. Existen muchísimos debates, muchísimos conceptos que van hacia justo la definición de las comunidades originarias. De hecho, muchas personas que son de las comunidades están peleando precisamente con esos conceptos que a veces suelen ser incluso hasta occidentales, Ujú. ¿no? Em, Sin embargo, bueno, pues eso es por una parte, ¿no? Que es la parte de las comunidades originarias que tienen sus tradiciones, sus formas de identidad y muchas de esas identidades o de esas autoadscripciones
vienen desde la indumentaria. Ujú. Entonces, a partir de ello, se generan precisamente los oficios o la actividad artesanal, Ujú. que es precisamente la cuestión de generar objetos que tienen que ver justo con su identidad. Okey. O sea, y lo hacen preciso para vender o para el uso cotidiano. El Okey. tejido, por ejemplo, Ujú. que es, la parte general y la parte esencial del textil, pues viene justamente de una tradición de muchísimos años, Ujú. de miles de años, pues. Entonces, Okey. eso es por una parte la comunidad originaria, ¿no? Ujú. Que tiene sus propias identidades, sus propias adscripciones y generalmente sigue estando todavía en definición por las mismas personas. Luego están las comunidades artesanales, que esas comunidades pues viene justamente de una tradición, de una actividad que tiene que ver con el trabajo hecho a mano o el trabajo con el cuerpo, ¿no? Ujú. Esto en súper resumidas cuentas, ¿no? Es O sea, algo una bastante complejo también de poder explicar sí, me en, imagino. en poco tiempo, vaya. O sea, una comunidad originaria puede ser una comunidad artesanal, pero una comunidad artesanal no necesariamente tiene que ser una comunidad originaria. Así es. Okey. Y Existen, yo, por yes, ejemplo, perdón. existen, por ejemplo, comunidades que tienen o comunidades originarias que su principal actividad es la artesanía. Ujú. Me recuerdo muchísimo, por ejemplo, la comunidad de Amatenango del Valle, allá en Chiapas, en las Ujú. zonas bajas. Amatenango se dedica justamente al barro. Sin embargo, también hacen textil, pero su principal actividad económica es el barro. Mm. Entonces, en esa zona específicamente no vas a encontrar a tantas bordadoras, por ejemplo. ¿Por qué? Ujú. Porque No es su no es actividad su artesanal. actividad. Ujú. Lo usan como actividad personal e individual. Entonces, muy pocas mujeres todavía tejen en telar de cintura, Ujú. pero son contadas, ¿no? Ujú. Y puedes encontrar a muchísimas más mujeres que saben el arte del barro. Ujú. Caso contrario, por ejemplo, con una comunidad textilera, como lo es San Andrés Larrainzar, por ejemplo, que su principal actividad es el textil. Ujú. Entonces, en la mayoría de las casas vas a encontrar a una mujer que esté tejiendo en telar de cintura o que sepa bordar. Ujú. Entonces, eso por esa parte. Pero, por ejemplo, también en las ciudades existen comunidades artesanales que no necesariamente son comunidades originarias. Originarias. Ujú. Entonces, los términos correctos o el término aquí correcto que se tendría que decir es comunidades artesanales, porque, como bien lo dije, no necesariamente estas comunidades artesanales son Viven. o viven en la comunidad originaria. ¿Ok? Okey, Ujú. muy bien, aprendiendo muchas cosas. Y a ver, un poquito, tomando eso como base y esta concientización que tenemos que tener desde de estos términos, creo yo, mi percepción trabajando un poquito con marcas de moda mexicanas, y latinas, que hay un tema muy fuerte y que últimamente en los últimos años, que creo que es muy bueno, se ha hablado mucho, que es el tema de apropiación cultural y apreciación cultural. Claro. Que creo que como en un país como México, que tiene tanta actividad de comunidades originarias y comunidades artesanales, pues como que es un tema mucho más vivo, mucho más presente que en otros países puede ser, ¿no? Que no Ujú. exista tanta tradición todavía. Entonces, ¿cuál es la definición o cómo entendemos qué es la apreciación cultural y la apropiación cultural? Ok. Bueno, es un tema también bastante complejo. Creo que siguen habiendo todavía debates al respecto y es muy importante también pensar a la apropiación cultural como una actividad que sucede todos los días, ¿no? Y Ujú. que no necesariamente aplica a las comunidades originarias. No quiero decir que no suceda, Ujú. pero la apropiación cultural es la manera en la que tú te apropias de tu propia cultura. Es decir, a partir de las tradiciones, a partir de la lengua, a partir justamente de la vestimenta, ¿no? Y puede ser
la cultura, digamos, mexicana, que viene desde el nacionalismo mexicano y que justo hubo esa preocupación, entre comillas, por todo este gobierno que quería unificar a México en una sola nación, tanto como yo me adscribo como mexicano. ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, hacernos estas preguntas esenciales. ¿Qué es ser mexicano o mexicana? Y a partir de ahí sucede la apropiación cultural, ¿no? O sea, la apropiación cultural no es algo negativo per se. Muchos autores, como Yasnaya Elena Gil, mencionan que la apropiación cultural indebida es justamente cuando grupos de poder, generalmente dominantes o grupos culturales dominantes, vienen y toman elementos de otra cultura y la generan como, no, como suya. Esto sucede bastante en México por el famoso mito del mestizaje y la generación precisamente de esta intención nacionalista que viene desde Vasconcelos y el nacionalismo mexicano con Francisco y Madero, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se buscó en ese momento fue unificar. ¿Cómo? A partir de un contexto posguerra, que era la revolución. Entonces, a partir de la unificación, se buscó generalmente o genuinamente hacer que el mexicano se sintiera mexicano, ¿no? Entonces eso, ¿y qué hizo? Invisibilizar a todas las naciones que constituían o que constituyen México. Entonces, de ahí viene la palabra apropiación cultural indebida, ¿no? La apropiación cultural, insisto, es una actividad o es algo que sucede todos los días cuando tú te levantas y cuando tú estás diciendo yo soy mexicano o yo soy Fernanda o yo soy Emiliano. Eso es una apropiación porque vivimos en una cultura, estamos inmersos en una cultura. La apreciación es, digamos, un término nuevo en el que se trata de justificar justo el uso de elementos o de motivos culturales ajenos, ¿no? De decir, yo le hago homenaje a o me inspiré en, pero la apreciación no necesariamente tiene que ser positiva o negativa. Entonces, esto es muy interesante porque si ves, son conceptos bastante complejos que están de alguna manera intrincados o entrelazados. O sea, nosotros, y yo siempre le digo a mis alumnos cada vez que les doy clases, es que pues nosotros desmenuzamos los conceptos, pero todo esto está sucediendo en todo momento, ¿no? O sea, la apropiación cultural sucede todos los días. La apreciación, pues sí, también. Y viene desde la actividad de, me encanta el bordado de tenangos, por ejemplo. Eso es apreciación. Pero cosa distinta cuando tú lo estás utilizando para otros fines, ¿no? Y en este caso, lo que se pelea muchísimo es que son fines lucrativos, es decir, que la persona toma estos elementos y lucra con ellos y no le da ni el crédito, ni la visibilización, ni nada a los originarios o los originales, pues. Justo esa era mi siguiente pregunta, o sea, en la industria de la moda, que creo, o mínimo yo, es donde he tenido más acercamiento con estos términos últimamente, ¿cuál es el problema real? O sea, cómo desmenuzamos, como tú dices, la problemática de que alguien de una cultura externa o de hecho también siendo mexicano vaya a una comunidad, pongamos como ejemplo una comunidad artesanal que tiene actividad textil, y tome algún elemento de su cultura y lo ponga en su marca y diga, ay, miren, este es mi marca, ¿no? Sin dar crédito o sin dar, o sea, ¿cuál es? Porque, ok, entiendo un poquito más si un extranjero, un americano, un europeo, lo que sea, viene y trata de poner esos elementos en su propia ropa o en sus productos, pero también hay problema con, dentro de México, mexicanos yendo a estas comunidades y apropiándose de esos elementos culturales. Entonces, o sea, ¿cuál es la problemática en la industria textil en sí y cómo puede mejorar eso? O sea, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Porque no sé si haya manera correcta de hacerlo. Bueno, mira, de que existe una problemática, la existe. Creo que
México, precisamente a raíz de todo este mito del mestizaje y de decir, pues todos somos mexicanos, que viene Ujú. desde la visión nacionalista y de decir, todos somos mexicanos, todos podemos usar elementos culturales de todo porque pues eso nos hace mexicanos, Ujú. suceden este tipo de acciones. Sin embargo, creo que la conciencia de que esto es negativo todavía no se mide tal cual por parte de las personas. O sea, Ujú. no es tanta como esta parte de la autoascripción mexicana que no se dan cuenta cuánto están afectando a las comunidades. Ujú. Y las principales afectaciones, pues es justo gracias al acercamiento que he tenido pues, y que me ha tocado ver en los pueblos, pues, es justo la parte de no tener, posibilidades de comercializar, ¿no? A que llegue otra persona y diga que es su diseño y que es su invención y demás, pues, queda de lado a las personas, que sí están, generando ingreso de eso, ¿no? Y que sí es su diseño y que sí lo están tomando de muchos años. Ujú. Entonces, esa es una de las principales problemáticas. Ahora, siempre trabajando precisamente con la ONG, con NGO Impacto, nos encargamos justamente en julio del 2020, o sí, julio-agosto del 2020, generar una serie de charlas que se llamaron Entrelazando Voces, y en esas charlas se invitó a personas de la comunidad, personas de las distintas comunidades originarias y comunidades artesanales, Ujú. personas de la academia, personas y gestores culturales, etcétera. Y se generó un decálogo, ¿no? Un Ujú. decálogo que se hizo, que se llamó Decálogo Saber Artesanal Textil, en el cual pues se buscaban encontrar las mejores vías para acercarse a las comunidades originarias y o comunidades artesanales desde el respeto, desde la horizontalidad y justamente dándole el espacio de libre autogestión y Ujú. autonomía a las comunidades, ¿no? Ujú. Entonces, ese, ese decálogo son 10 puntos en los cuales pues se abordan de distintas maneras, desde la política pública o desde la generación de política pública hasta las colaboraciones comerciales o incluso los usuarios conscientes, ¿no? Ujú. Son distintos tópicos. Entonces, Okey. cada tópico habla precisamente desde esa visión. ¿Cómo es que se genera la política pública y cómo lo puedes abordar desde el decálogo? O si yo soy una marca que está preocupada por generar productos artesanales o en colaboración, ¿cómo me puedo acercar de manera respetuosa? Okey. El ejercicio estuvo increíble y pues ahora está justo en proceso de escalar a más, ¿no? Y generar así una herramienta evaluativa o autoevaluativa para ver en qué prácticas tú puedes mejorar, Ujú. tanto de generadores de políticas públicas, usuarios, colaboradores, incluso los mismos artesanos y artesanas que de alguna manera eh, no hay o no existe tanto esta sensibilización, ¿no? Ujú. Entonces, así funciona un poquito el decálogo y está por escalar hacia una herramienta evaluativa. Okey, y, o sea, creo que sería muy valioso que, pues, si a la gente que está escuchando le interesa este tema, que se pongan a leer como, pues, con tiempo y o sea, tranquilos el decálogo, pero aquí para platicar un poquito más aquí en el episodio, si yo soy un diseñador, pongamos Ujú, ese ejemplo primero, y a mí yo voy a una comunidad, pongamos Chenaló, ¿no? Cerca de San Cristóbal, y yo veo un diseño que me encanta, cómo tengo un acercamiento con esas artesanas y les digo: "Oye, este diseño me encanta, ¿qué significa? ¿Cómo lo puedo utilizar yo? ¿Cómo le puedo dar esta apreciación o cómo puedo comunicar yo el valor de este diseño?". O sea, ¿cuáles, no sé, 3 4 puntos que yo como diseñador, puedo practicar para tener esta relación horizontal y, pues, de visibilización? claro. Mira, pues creo que una de las cosas más primordiales que siempre en la organización
eh, peleamos o luchamos para que suceda así, es que haya contextualización, ¿no? Me ha llegado a pasar que durante el tiempo que trabajé con la ONG, muchos diseñadores y diseñadoras llegaban justo con la idea de llegar literalmente a la comunidad y decirle a las artesanas, me vas a hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? O se echaban comentarios, el típico comentario de, ay, pues es que esto está increíble como para hacer mientras estoy viendo la televisión y la novela, ¿no? Cuando son cosas de, hey, no. Incluso la artesana le dice, pues, número uno, pues no suelo trabajar así, porque yo sí me concentro y sí es algo que le pongo toda mi atención Ujú. y mi cuerpo y mis sentimientos, etcétera. Y número 2, pues ni siquiera tengo televisión, ¿no? Entonces, las personas ya se quedan como: "Ay, Perdón. perdón", Sí, ¿no? sí, Pero, pues, eso nos habla de una falta de contextualización claro. de la propia comunidad. Ujú, Luego, pues, creo que el segundo de los puntos más importantes es ver, y que de hecho se menciona en el decálogo, es ver a la artesana o al artesano como tu igual. Generalmente se hace algo que es muy común, que es parte de las jerarquías de la industria de la moda, donde pues el diseñador o el director creativo es la persona más importante de todo la compañía o la marca. Y luego están las couturiers o las famosas costureras o los artesanos que están en segundo nivel y que se les considera justamente las personas que simplemente ejecutan el diseño del director creativo. ujú, Esto viene, pues, como te menciono, desde la industria de la moda, desde Francia se genera y demás, desde la alta costura. Sin embargo, pues, para tener relaciones éticas, colaborativas y horizontales, pues, se deben de generar relaciones no jerárquicas, ¿no? ujú, Y de ver a la artesana como un igual, cuya visión y actividad, pues, también proviene desde o, un enfoque de diseño. O sea, al ujú, final las diseñadoras también, las artesanas son diseñadoras. ujú, Entonces, eh, y número 3, creo que es muy importante recalcar que no es lo mismo la técnica o el uso de la técnica que el proceso de de la iconografía, ¿no? Lo que vemos en las comunidades, generalmente en la indumentaria, es iconografía que les da identidad, ujú. que tiene una historia y que está, puesta ahí por motivos personales, Claro, ¿no? los Y que colores. colores, Sí. diseños, grecas, etcétera, iconografía en general. Ujú, Y todo eso, es transmitido de generación en generación. ujú, Y otra cosa es la técnica artesanal. Por ejemplo, el bordado o ujú, el tejido en telar de cintura. Entonces, eso, em, una vez que se distingue, puedes hacer ejercicios creativos con las artesanas. ujú, En la organización, justamente, se lanzó un emprendimiento social que se llamó Juxtanation, perdón, ujú, bueno, que se llama. Y en este emprendimiento, existen 4 cooperativas de mujeres de distintas regiones de los Altos de Chiapas, y ellas son las diseñadoras, y ellas están precisamente, en una posición de jerarquía a la par, ¿no? De los que apoyamos y acompañamos el emprendimiento. ujú, Es decir, las mismas, decisiones se consultan y se generan en conjunto. ujú. Entonces, eso es una posición bastante, innovadora, porque generalmente las marcas dicen: "No, pues la diseñadora", y es la diseñadora quien va a la comunidad y quien les dice: "Hazme esta Esta luna estrellita, o ajá, esta sí. estrellita". ¿Y por qué? Pues tú házmela, ¿no? Y es la historia de la diseñadora contada por ella misma, pero Con la ejecutada técnica. Ujú, con otra, con otra persona. ujú, O
dicen, no, pues sabes qué, esta flor de tu blusa me encantó, la quiero retomar para mi colección. ¿Qué significa? Quién sabe, pero me gustó y la quiero, ¿no? Ujú, Eso justamente es una mala práctica. ujú, Entonces, lo que se incentiva o lo que se trata de generar es justo que las mujeres artesanas u hombres artesanos estén involucrados incluso en la toma de decisiones, ujú, desde la tela, desde el proceso, desde toda la cadena de valor, ¿no? O ujú, sea, la famosa cadena de valor que es toda la serie de pasos para que llegue a ti ujú, y te lo puedas poner y demás. Entonces, eso es un poco de lo que yo les recomendaría a las diseñadoras o diseñadores o marcas que estén interesadas en colaborar, ujú, que creo que deben de cambiar su perspectiva sobre cómo se abordan a las comunidades artesanales, ¿no? No ujú, son ejecutadoras de prendas, sino más bien son comunidades que tienen sus propios procesos y que tú como externo te debes de llegar a ujú, adaptar a esos procesos, ¿no? Y ujú, no a imponer esos procesos o ujú. nuevos procesos. Ok, súper. Em, yo creo que también, o sea, bajo esta misma línea, en México, últimamente yo creo que el tema de sostenibilidad ha explotado en los últimos 4 años, ¿no? O sea, como que se ha vuelto una moda. Entonces, pues la sostenibilidad no solamente es lo ambiental, también es lo social. Entonces, Ajá, el tema de lo social también se puso de moda. El tema de lo social me refiero a el tema de, ay, trabajo con artesanas y todo esta narrativa y esta historia que quieren dar las marcas de aquí para afuera, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el tema de greenwashing, del tema ambiental, o sea, de la sostenibilidad, decimos, ok, bueno, es moda, entonces dentro, o sea, se volvió moda y está padre porque hay más gente hablando del tema, pero al mismo tiempo hay más greenwashing, entonces es como un entre lo malo, lo bueno, ¿sabes? Entonces, en el tema social de la moda, ¿qué opinas tú de este romanticismo que existe, que, bueno, percibo yo que se ha aumentado en los últimos años con esta moda de la sostenibilidad y la producción ética y la producción con, no sé, por ejemplo, en el tema textil, con textiles más, bueno, con menos huella ambiental y todo este mundo? En el tema social, ¿qué opinas tú de pues como esta idealización, romanticismo de, ay, mira, te pongo el nombre de la artesana, no sé si voy a decir algo mala onda, pero el nombre de la artesana en mi etiquetita y te voy a decir que es de Chiapas y te voy a decir que es de Oaxaca y entonces toma porque ya automáticamente eso significa que es ético, ya ¿no? trabajé bien. Ajá. Ajá. Pues mira, me acabo de acordar de algo que me comentó Marta Turok, que es una antropóloga con la que estuve trabajando de la mano en Viernes Tradicional. Y ella mencionaba algo muy cercano a lo que tú mencionas, Fer. Y ella decía, en el tema, por ejemplo, de los tintes naturales, que es como algo también que ha sido una gran auge ahorita en el mundo de la moda y que dicen, no, pues ahora uso tinte natural y ya es como la Automáticamente. panacea Ajá. justamente de la sostenibilidad. Ujú, Entonces ella decía, ella eh, ha estado muy involucrada en el trabajo de la protección de el púrpura tishinda, que es un molusco que genera un tinte de color morado y que es muy preciado en las zonas costeras de Oaxaca. Entonces, ese molusco está en peligro de extinción ujú, y la actividad costera y la actividad turística ha hecho que los humanos em, consuman ese molusco. ujú, Entonces te venden la bolsita 10 pesos, llena, una bolsita más o menos así, llena de moluscos y te los comes, ¿no? Entonces, a los tintoreros o los tinteros de allá les cuesta muchísimo obtener el tinte natural del púrpura tishinda o del púrpura panza, así se llama el molusco púrpura panza, y el tishinda es el tinte. Quienes nos estén viendo y escuchando, si estoy mal, por favor, díganos. Pero ella decía que un tinte sea natural
no necesariamente lo hace sostenible. Y es lo mismo con el ejercicio de la moda, ¿no? Y de las colaboraciones. Sí, y creo que ahí entra mucho también la responsabilidad del usuario y de la usuaria. O sea, si una marca te está diciendo que está colaborando con comunidades artesanales y pone justamente el nombre de la artesana o del artesano en la etiqueta y demás, pues de primera mano nos está dando un indicio, ¿no? Que está colaborando con, pero ¿qué hay más allá, no? Y justo en Viernes Tradicional hay un hashtag o hay una subdivisión o un submovimiento que es el origen, el origen sí cuenta. Eso pues nos habla justo de ir más allá de lo que nos presentan las marcas, ¿no? Y no confiar, y no con esta desconfianza negativa, yo le diría, sino esta sí, nada más como desconfianza, digo, crítica, pues, o sea, de decir, cuestionar un poquito, justo de preguntar. decir, ¿qué Que luego a es? mucha gente le da pena preguntar, ¿no? O sea, es de que, Exacto. ¿pero cómo sé? Y yo, pues pregúntale. O Sí, sea. no pasa nada. De hecho, justo esa es también la misión de las marcas, ¿no? Ser lo suficientemente transparentes para poder generar que no haya dudas, ¿no? Y creo que eso también viene justo de la sensibilización las usuarios, que es precisamente qué más hay allá de lo que me está presentando la marca. ¿Y qué le ¿no? puedo preguntar? O sea, por ejemplo, si yo voy a una tienda y veo esta actividad, ¿no? O sea, el ejemplo que acabamos de poner, ¿qué les puedo preguntar? Por ejemplo, hubo un momento en Viernes Tradicional y en Yo Impacto que se generó esta conversación con una marca famosa en el mundo y nos decía, bueno, pero es que yo trabajo con artesanas, yo las pongo en las etiquetas y demás. Y les tomo Y les tomo fotos y las fotos pongo y en mi las subo en mis publicidad. redes y Sí. las uso como publicidad. Y literal dijo, las uso como publicidad, ¿no? Y es como, hey, no, 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 no. O sea, ¿en qué momento? Y ahí vienen justo las preguntas, ¿no? O sea, nos estás diciendo, ok, las estoy mostrando en mi página. ¿Estuvieron, digamos, de acuerdo con que se usara su imagen? En primera instancia, en segunda, cómo es que sucedió esa fotografía. ¿Fue en un momento de recreación o en un momento pensado para eso? O sea, ese tipo de cuestionamientos vienen justamente a partir de una sensibilización. Entonces, existen otras preguntas muy fáciles porque ya me imagino a las personas que nos están escuchando o viendo decir, híjole, ¿y ahora qué le voy a preguntar? ¿Le tengo que Exacto. preguntar a fuerzas a la marca? No, simplemente, pues de pronto si te surge la idea de decir, ves tu marca favorita y está colaborando con artesanos o artesanas y te surge la duda de, por ejemplo, ¿cuánto tiempo costó crear mi prenda? Es una pregunta válida que la marca tendría que tener en el radar. Y si no la tiene, pues te está hablando también de Red flag. qué tipo de prácticas está generando, ¿no? Y a partir de eso, pues creo que son puntos exactos para mejorar también. O sea, y que las marcas también entiendan que no es un ataque ni es una crítica, ¿no? Sino que es una cuestión de, pues, ¿Cómo hacer las podemos cosas mejorar? bien, ¿no? Y que siempre se puede mejorar. En la ONG Impacto siempre decíamos, pues, no, las prácticas siempre se pueden mejorar y no hay que o cancelar o, Sí, porque eso o también es súper común, ¿no? cerrar y demás. O sea, tanto en lo ambiental, en el sentido, ajá, como de materiales o, ¿sabes? Como en lo social. Ahorita lo normal, creo yo, es, ok, no sé, Maffer salió con su nueva marca, ¿no? Y dice que está trabajando con textiles naturales y dice que hizo un trabajo, una colaboración con una comunidad artesanal, ¿no? Todo el mundo así de como, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Y en lugar de como cuestionar desde un lugar de cómo podemos mejorar o cómo puedo aprender yo, cómo puedes aprender tú, qué onda, cuéntame, es como,
pero ¿por qué pusiste esta foto? Pero ¿por qué no sé qué? ¿Sabes? Como que este plan como súper de cancelar y del cancel culture de las redes sociales está muy fuerte. Y eso creo que también del lado de una marca, por ejemplo, que quiere mejorar o que está tratando de hacer las cosas bien y que chance esta vez no le salió al 100%, que creo que nunca hay un trabajo perfecto, pero bueno, ajá, pero que le gustaría mejorar, pues chance este ataque y esta de que ya te cancelamos, es de que, bueno, pues ya no voy a hacer nada. Mejor me quedo aquí calladito y consumo lo que ya hay y así, ¿no? Como que también, pues te afecta y te crea como esta impotencia de, pues es que nunca lo voy a hacer bien. Entonces también creo que no va por ahí. No, de hecho, creo que al contrario, creo que te debe de motivar a, pues, mejorar y a generar, pues, procesos que sí sean correctos, ¿no? Y que, pues, eh, aporte a y creo que también un punto importante que se me estaba olvidando, Mafer, que es la generación de narrativas, ¿no? Que es cómo en la medida de lo posible vas a comunicar tu marca. La comunicación es superimportante. Yo me acuerdo justamente cuando no cuando estaba iniciando mi carrera y quería, realizar mi tesis de licenciatura sobre moda, muchos, profesores me decían: "No, pues es que la moda no tiene nada que ver con comunicación", ¿no? Y fue como, Y yo. ¿cómo?, ¿no? Y fue o sea, de coraje, me fui a la biblioteca y encontré el libro que te digo de Ajá. moda, comunicación o incomunicación, y, literal fue como una señal, ¿no? De decir: "Híjole, o sea, es lo mismo que me estoy preguntando". Entonces, a raíz de eso, creo que las marcas tienen que tener muy en claro que la comunicación y las narrativas Importan. importan, ¿no? O sea, y de cómo comunicas. No es lo mismo decir yo, Mafer, o yo, Emiliano, tengo mi marca y estoy haciendo esto de mis diseños y mío, 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 a decir yo, Mafer y cooperativa tal, o colectivo tal, o artesana tal, estamos lanzando esta marca colaborativa donde la artesana no solo es la parte de ejecución, sino que está involucrada en el proceso creativo, está involucrada en el proceso de toma de decisiones desde el empaque hasta el lugar a donde vamos a ir a vender, está involucrada en el diseño, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre he pensado que esto, al final de cuentas, le estás hablando a una audiencia que no necesariamente está informada o consciente. Entonces, no deben de quedar dudas, no deben de quedar dudas. Y ahora que lo dices así, sí, suena muy simple. O sea, imagínate que tú y yo somos diseñadores de moda, ¿no? Y yo tengo una marca y quiero hacer una colaboración contigo. No voy a no contar la historia de que colaboré contigo, porque al final es una colaboración, ¿no? Entonces, o sea, pero eso es lo triste, creo yo. O sea, como, ¿por qué tendría que ser diferente con una persona artesana, ¿no? O artesana que contigo, por ejemplo? O sea, Ujú. es la percepción que tú decías, que yo te percibo a ti como mi igual o mi horizontal y a la artesana, chance y tengo una perspectiva de que yo suena feo, pero soy mejor que ella o soy más educada o más tal. Y es como, a ver, no, no, no. O sea, si es una colaboración, es una colaboración. No sé, ahorita que lo dices así, es como, es tan simple que es como, Ujú. a ver, si tú y yo hiciéramos una colaboración, así sería. O sea, ni Claro, lo cuestionaría. claro, pero recuerda justo que estamos en un sistema y toda esta violencia viene justamente, es violencia y racismo sistémico, ¿no? Ujú, Que a lo mejor nosotros no lo vemos mal o las personas que colaboran no lo ven mal. ¿Por qué? Porque están insertos o insertados en todo ese sistema. claro. Pero, pues, realmente no. O sea, cuando empiezas justamente a darte cuenta o a informarte, a sensibilizarte, te das cuenta, literalmente, que es parte de un sistema Ujú, de violencias sistémicas, de racismo sistémico, etcétera, ¿no? Y ujú, que eso, pues, está muy, muy fuerte, ¿no? ujú, Y es también un trabajo muy duro poderte salir de esas concepciones, ujú, ¿no? Y poder salir justo de esos privilegios, ¿no? De decir: "No, pues la artesana es la que nada más me maquila o la que me borda mi ujú, diseño y ya, ujú, y no la pongo en redes", porque también viene un sistema de la moda en el que, ¿qué pasa? Que el diseñador o el creativo tiene que ser el protagonista. claro. Entonces,
no hay justo esta visión de colaboración, de colectividades. Ujú. Y de hecho, en algún momento el medio Cool Hunter MX me preguntó cuáles serían, cómo imaginaba el futuro de la moda en México. Ujú. Em, y yo les contesté como, pues es que siempre se piensa como algo muy utópico, ¿no? Pero para mí creo que la colectividad es uno de los ejes que va a transformar los sistemas y Ujú. que a lo mejor no se va a acabar en 5 o mañana o en 10 años, pero va a hacer cambios importantes a niveles sistémicos que permitan justamente, uno, autonomía y autogestión de los pueblos, autonomía económica de las mujeres, ¿no? Porque recordemos también que estamos en un sistema patriarcal, entonces muchas mujeres artesanas pues están inmersas en procesos machistas que están muy arraigados en comunidades originarias y que pues apenas pueden realizar ejercicios, ¿no? Ujú. Y mi intención no es justamente hablar por ellas ni nada, ni tomar espacios, pero está sucediendo, ¿no? Ujú. Entonces, em, creo que eso abre muchísimo el panorama hacia las colectividades y Ujú. necesitamos ir y caminar hacia allá. Entonces, yo les invito a las diseñadores, diseñadoras que están interesados o interesadas, pues en primera contextualizarse y ver en qué y dónde están parados y también reconocer el privilegio, ¿no? Ujú. Reconocer los privilegios que se tienen para poder llegar justamente con con esta, eh, acercamiento, horizontal, ¿no? O Ujú. sea, son personas y somos personas iguales y con distintos, visiones, distintas sentimientos que Ujú. lastimosamente, pues, estas desigualdades vienen desde el sistema, son Claro. sistémicas, ¿no? Sí, está, o sea, creo que puede sonar muy complicado, puede sonar muy complejo de que te tienes que meter a justo términos y cosas que puede ser que no estén familiarizadas como, o bueno, que una persona no esté familiarizada tanto con estos temas, pero creo que al final de cuentas todo nace de cuestionar, ¿no? Y cuestionar y tener un poquito más de empatía y más de, pues como abrir un poquito la visión y decir como, ok, yo estoy aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo puedo hacer de la mejor manera? ¿Quién se puede acercar? O sea, más bien, ¿a quién me puedo acercar yo para aprender y hacerlo de la mejor manera? Y es este cuestionamiento como constante de decir como, ok, no, mi realidad no es la única y Ujú. no mi manera de hacer las cosas o la manera que yo pienso que se tienen que hacer las cosas no es la única y probablemente no es la mejor, ¿no? O sea, siempre podemos mejorar y aprender y creo que eso aplica tanto en el tema de indumentaria textil como en el tema de pues ambiental, en nuestros hábitos en nuestra casa, en cómo tratamos a las personas, en todo. Entonces, pues no sé, creo que está interesante que muchos de estos capítulos acaban así, de que cuestionense todo. Sí, sobre todo, o sea, como mencionas, cuestionar y cuestionarse, creo Ujú, que es exacto. importante, sí. Sí. Pues no sé si quieras, creo que hablamos de muchos temas ahorita, pero no sé si quieras dar un mensaje final antes de cerrar este episodio, que estoy segura que va a haber otra parte, porque este fue como la base, ¿no? Así de que aprendamos juntos qué es esto, pero hay muchos temas que podemos hablar de dentro de esta misma conversación, pero bueno, espero que podamos tener una parte 2 de este capítulo, pero no sé si quieras decir un mensaje final, dónde te podemos encontrar, tu trabajo. Sí, gracias, Mafer. Pues mira, eh, creo que este capítulo concluye y creo que es muy importante que la audiencia lo sepa, que sí es posible generar colaboraciones éticas y horizontales. Em, Simplemente hay que tener disposición y creo que eso es también uno de los puntos importantes. ¿Y cómo se puede hacer? Pues justo cuestionándose, ¿no? En la ONG Impactos han habido colaboraciones con grandes empresas como Disney, por ejemplo, Oh, wow. que estuvo justamente muy preocupada por brindarles esta reconocimiento a las artesanas, ¿no? Entonces, sí se puede y de hecho, justo la ONG hizo mucho el trabajo de acompañamiento con las artesanas y, em,
Disney pues no llegó a imponer como generalmente se pudiese pensar, ¿no? De decir, háganme esto y esto. No, al contrario, fue cómo se trabaja, queremos aprender, queremos cuestionar incluso nuestros propios privilegios y lo que nos cueste, ¿no? Si nos cueste incluso un bajón energético, un bajón de autoestima de reconocer mi privilegio, pues va a pasar, ¿no? O va a costar dinero, pues ni modo. O sea, muchas veces las marcas no trabajan con o trabajan mal por ahorrarse dinero. Y al final, cuando sale justamente, se destapan apropiaciones culturales indebidas y que tienen que bajar el producto y que tienen que pedir disculpas y demás, pues incluso cuesta más, Más. ¿no? Y le sale mucho más caro. Entonces, por ahorrarse dinero, por ahorrarse, o sea, también entiendo la parte del negocio, pues por querer justamente ganar más dinero, terminan mal, ¿no? Y creo que ese es otro punto que podríamos abordar después. O sea, ¿realmente vale la pena el dinero en este tipo de colaboraciones? ¿O qué es? ¿O qué es lo que está moviendo al proyecto, no? Si solo es el dinero, pues entonces creo que tendrías que irte por otro lado, porque aquí no es o no se trata de eso, ¿no? En el tema textil y artesanal, no necesariamente se trata de eso. Y pues ya, creo que yo sí me declaro, a pesar de que ya terminé mi relación laboral con la ONG, sí me declaro embajador de la ONG. Y pues les mando un saludo a mis compañeras que seguramente nos van a estar Y viendo. tú, un Y yo besito. besototes donde quiera que se encuentren. Y pues pueden encontrar este tipo de información en NGO Impacto, NGO Impacto, @NGO Impacto o @Viernes Tradicional o seguir los hashtag hashtag Viernes Tradicional y hashtag El Origen sí cuenta. Y pues ya, ahí pueden encontrar más información al respecto. Si quieren conocer más de mi trabajo y así, pues estoy en @emiruf y @semanario de moda, que es mi podcast, donde también abordamos temas de Va a haber un conciencia. crossover. Va a haber un crossover muy pronto. Entonces, ahí me pueden encontrar y pues en Lovit estoy escribiendo y colaborando también sobre distintos temas. Súper, pues muchas gracias, Emi, por compartirnos un poco de quién eres, de lo que sabes, de lo que haces. Y pues muchas gracias a todos los que están escuchando. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que nada cambia si nadie cambia. Gracias.